Cordial saludo, mi nombre es César Paz. Em, el día de hoy vamos a hablar sobre la terapia racional emotiva de Albert Ellis y también vamos a hablar de la terapia conductual de Beck. Vamos a hacer como una especie de semejanzas y diferencias entre estas dos terapias y vamos a hacer como un pequeño ejemplo en de qué forma se podría intervenir, por ejemplo, un caso de depresión con estas dos terapias. Listo, inicialmente vamos a hablar un poco sobre las semejanzas que tienen estas dos terapias. Pues inicialmente es importante pues tener presente que ambas consideran que hay una interacción entre el pensamiento, emoción y las conductas. Ambas tienen súper claro de que esta triada obviamente en el individuo mantiene una interacción constante. La segunda es que ambos tienen como objetivos cambiar los pensamientos, eh, realizando un diálogo interno, por así decirlo, que ese pensamiento básicamente o esa origen da como tal resultado ese trastorno en el ser. Lo que busca obviamente es que se realice o el paciente realice como ese diálogo interno y haga ese debate interno, por así decirlo, con ese pensamiento para así lograr como tal disminuir ese trastorno que posee. Ambos básicamente tienen como muy importante tienen muy en cuenta la relevancia de que es un enfoque básicamente totalmente de aprendizaje y también de autoayuda, donde el paciente aprende habilidades básicamente cognitivas, conductuales para manejar esas dificultades, para lograr que sea efectiva la terapia. También le da mucha relevancia porque en ambos casos se dejan básicamente tareas, por así decirlos, para que el paciente lo realice en su casa. Entonces, en esta terapia vamos a ver como que ese tipo en ambas terapias vamos a ver ese tipo como que de autoayudas o básicamente tareitas que se le da al paciente para que las desarrolle en la casa y así poder continuar con el proceso en ausencia en que no está el terapeuta. También en ambas terapias es súper importante, en ambos procesos de intervención es súper importante y es vital la relación la que maneja paciente y terapeuta. En ambas es súper importante. Vamos a hablar un poquito de las diferencias que maneja. Básicamente la primera es que básicamente la terapia racional emotiva está centrada al 100% en lo científico, dado que Albert Ellis tenía una amplia experiencia en la rama, por así decirlo, clínica. Entonces esto le da como tal un tinte mucho más clínico a la terapia racional emotiva. En la terapia conductual encontramos de que está basada 100% en lo empírico, básicamente, porque lo que busca es eso, como hacer como una especie de tomar ese pensamiento o esa hipótesis y básicamente ir indagando en el proceso de la entrevista. ¿Listo? Se enfoca en las creencias disfuncionales. La terapia racional emotiva, básicamente su eje principal y su enfoque principal es la creencia disfuncional, y lo tiene como que la base nuclear, por así decirlo, y asume que esos pensamientos, básicamente de ahí, de esa creencia donde nacen esos pensamientos, y lo tiene como súper en cuenta para obviamente empezar a hacer como esa especie de diálogo, que el paciente empiece a realizar esa especie de diálogo, ¿listo? Mientras que la terapia conductual arranca con una hipótesis, básicamente toma ese pensamiento automático, por así decirlo, que el paciente tiene y lo que hace es hacer que el paciente trate de buscar una evidencia real de ese pensamiento automático que tiene para que obviamente lo ponga en una balanza. ¿Listo? Cuando estamos hablando de eso, básicamente lo vamos a poner en un contexto, en un caso, por ejemplo, de un paciente que esté con depresión. Tenemos el paciente que está con depresión, por ejemplo, puede ser porque, bueno, es una mujer básicamente que cuenta con dos hijos, llamémoslo así, y bueno, la mamá, de una u otra forma, la mamá de esa mujer, obviamente ha tenido con ella un comportamiento un poco distante, la ha tildado de mala madre,
y de pronto ella ha desencadenado un pensamiento obviamente distorsionado, ha tenido ideación suicida, perdón, y obviamente pues se considera una mala madre a raíz de lo que la mamá de ella pues obviamente le ha comentado, ¿listo? Entonces, por ejemplo, ¿cómo se arrancaría básicamente con la terapia racional emotiva? Pues ellos buscarían básicamente de ahí, de esa creencia, y es esa creencia básicamente que le ha adoptado la mamá al considerar de que ella es una mala madre, porque obviamente no cuida bien de ese niño, ¿listo? Con la terapia conductual emotiva, él arrancaría básicamente con esa ideación suicida que ella tiene, porque ella en su discurso básicamente menciona de que considera y está y piensa de que los hijos estarían mucho mejor sin ella, pero entonces por eso prefiere básicamente la muerte. ¿Listo? Entonces, ahí en la terapia conductual lo que hace el terapeuta, lo que entraría a jugar básicamente es a pensar, a ponerla como a indagar, a que se autoevalúe el por qué considera y cómo básicamente ha comprobado de que esos hijos estarían mucho mejor sin ella. Lo que adentraría el terapeuta es que obviamente esa persona trate en su discurso de encontrar esa prueba, pero una prueba factible, una prueba física, de que la ayude definitivamente a reafirmar de que efectivamente el hijo o los hijos van a estar mucho mejor sin la presencia de ella. En eso trabajaría la terapia conductual, obviamente de ahí arrancaría para obviamente empezar a acabar y llegar hasta esa creencia que es la que le ha implantado como tal la madre de que es una mala madre, valga la redundancia, la abuela pues en este caso de los niños, ¿listo? En la terapia racional emotiva, lo que buscarían es obviamente el por qué, cuál fue la situación la que detonó este tipo de pensamiento. Entonces ahí se entraría a hablar básicamente por qué básicamente la mamá la considera como esa mala madre, cómo es la relación con esa madre, cómo fue la infancia con esa madre, y obviamente entraríamos ahí como que ya a dilucidar o a mirar básicamente esa paciente, cómo fue esa relación, cómo fue ese proceso o ese proceso de desarrollo en el núcleo familiar que ella tuvo con la mamá, y obviamente cómo se dieron esas relaciones de mamá a hija y por qué básicamente la mamá la tilda de esa posición y por qué ella siente ese rechazo por parte de su madre. Entonces ahí, porque obviamente en el discurso ella manifiesta que hay un rechazo por parte de la madre. Entonces desde ahí arrancaría la terapia racional emotiva, y es básicamente hablando sobre esa situación que desencadenó o desató básicamente ese pensamiento irracional en esa persona que está sufriendo en esos momenticos depresión y que tiene esa ideación suicida. Eh, pues ahí básicamente es como lo que yo logro evidenciar por medio de las lecturas, las diferencias y las similitudes que hay entre estas dos terapias. A mi parecer son muy buenas ambas. Me inclino mucho más por la de Albert Ellis porque obviamente es una terapia que nos permite a nosotros como profesionales pues tener como una escucha mucho más activa y un poco más allá, de pronto como que indagar, no quedarme con el discurso que me está proporcionando el paciente, sino que de pronto aprender a excavar, ir mucho más a fondo de ese discurso que me está dando obviamente el paciente, que es como lo que hace, dice que básicamente esta terapia lo que empieza es en la creencia irracional y luego lo lleva al debate, que es lo que yo haría en este caso, tomaría esa creencia que ella tiene y la llevaría al debate. ¿Listo? Espero haya sido clara básicamente la intervención, haya sido claro como tal el video. Muchas gracias por la atención. Que tengan una excelente jornada.